Podremos dar una ofrenda de palmas a Dios en este momento. Amén. Voy a invitarlos a que tomen su lugar. Bendecimos a los hermanos que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Y también yo quisiera que así, como están sentados, hagamos una oración por aquellos hermanos que hoy no pudieron estar con nosotros por motivos de enfermedad o motivos de trabajo. Amén. Ahí en su lugar, como están sentados, vamos a orar y vamos a interceder. Sabemos, ¿cuántos están de acuerdo conmigo? Que ya están sanos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y dice el apóstol Pablo, pues que era necesario pasar por esta leve tribulación. Dios ahí en la intimidad va a estar abriendo el entendimiento, va a estar dando dirección a cada uno de nuestros hermanos. Y inclina tu rostro así como estás sentado y vamos a orar. Padre, en este momento te doy gracias, Padre, por la vida y la salud que nos das. Pero tú has dicho que tú llevaste nuestras enfermedades y nuestros dolores. Está escrito que enviaste tu palabra y nos sanaste. Está escrito, Padre, que por tus llagas en la cruz hemos sido sanados y hemos sido comprados, Señor, con tu sangre preciosa. Somos tus hijos. Y en el nombre de Jesucristo en este momento, papá, aquellos tus hijos que hoy están en casa debido a la enfermedad, en el nombre de Jesús, monte, enfermedad, el Señor Jesucristo te reprenda. Quítate y échate a lo más profundo del mar en el nombre de Jesús. Enfermedad, desarráigate en el nombre de Jesús. También, Padre, por tu palabra oramos un milagro creativo, Padre, en pulmones, en corazón, en riñones, en todo el sistema nervioso, papá, y en el aparato digestivo. En el nombre de Jesucristo, la enfermedad no causa ningún daño al cuerpo ni a los órganos de tus hijos. En el nombre de Jesús, por tu palabra, hay un milagro, papá, de regeneración, papá, en los órganos de tus hijos. En el nombre de Jesús, bendigo a todos aquellos, papá, que hoy están levantando sus manos ahí en su casa, en la recámara, papá, en el sillón, en el lugar donde ellos se encuentran, diciendo: Padre, aquí estoy, mírame. Padre, aquí estoy, escucha mi voz. Conforme a tu fe es hecho en el nombre de Jesucristo. La enfermedad no tiene autoridad sobre tu vida. La enfermedad no tiene gobierno sobre tu cuerpo. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tu cuerpo es casa de Dios. Y tu cuerpo, tus manos, tus pies, tu voz, el sentido de la vista, todo fue creado para adorar a quien te hizo. En el nombre de Jesús, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y Él tiene el gobierno de ese cuerpo. Así que en el nombre de Jesucristo, en este momento, eres sano en el nombre de Jesús. Padre, si este proceso es de semanas, es de meses, en el nombre de Jesús declaramos en este momento que será un proceso de sanidad de días, de horas. En el nombre de Jesús tomamos estos milagros de sanidad sobre cada uno de tus hijos. Y ahí donde están, papá, con sus manos levantadas al cielo, declaro, papá, una unción de tu Espíritu Santo que entra ahí desde las palmas de sus manos hasta la planta de sus pies y recorre todo su cuerpo, limpiando su sangre, limpiando, papá, todo su organismo de toda contaminación, de enfermedad, todo virus, toda bacteria. El Señor Jesucristo te reprenda. Cualquier órgano del cuerpo que esté funcionando incorrectamente, en el nombre de Jesucristo te ordeno, sé sano, eres regenerado en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo es hecho en este momento. Amén, bendito Dios. Y gracias, Padre. Amén. Amén. Podemos dar una ofrenda de palmas a Dios en alabanza por estos milagros de sanidad. ¿Cuántos se unen conmigo a decir: está hecho en el nombre de Jesús? Amén. En el nombre de Jesús está hecho. Y sé que pronto vamos a estar escuchando los testimonios de lo que Dios ha hecho. Amén. Quiero compartir una palabra que he titulado con la pregunta:
¿Quién es deudor? Si alguien por ahí tienen que anotar, tomen notas. Traten de poner mucha atención en lo que voy a predicar hoy, porque voy a leer un pasaje, un principio, que si uno lo lee o lo escucha muy a la ligera, se puede equivocar. Es uno de esos pasajes que la gente que quiere demeritar la vida cristiana dice: ya ves, la Biblia se contradice. Mira, en este texto dice una cosa y es otra cosa. Es un texto complicado que, repito, la gente que no tiene temor de Dios, la gente que quiere justificar por qué no entregarle su vida a Dios, usa este texto. Voy a tratar de explicarlo con la mayor claridad que se pueda, pero si toman notas, esta palabra va a bendecir sus vidas. En la palabra de Dios no hay contradicción, no hay sombra de variación, porque Dios es la palabra. Amén. Que no la entendamos, que nuestro entendimiento esté cegado, esté cerrado, bueno, esa es otra cosa. Amén. Así que vamos a iniciar. ¿Ya están listos allí? Amén. Y voy a pedir, los niños no van a salir hoy, ¿verdad? Ok, hay unos niños allá afuera, niños desobedientes porque no dimos la instrucción. Les voy a pedir que se metan. Amén. Hoy van a estar aquí los niños junto con nosotros, los maestros, porque es un día especial. Amén. Nos faltaron los brincolines, dicen porque es fiesta y no hay brincolines, ¿verdad? Pero no trajimos los brincolines porque si no los niños se distraerían, y trajimos algo mejor que un brincolín. Así que vamos a estar aquí hoy todos los niños. Próximo domingo vamos a continuar con las clases de CM Kids para ellos, pero hoy es importante que también ellos aprendan junto con nosotros. Amén. Así que si tu hijo ya sabe escribir, también dile que tome ahí su cuaderno que traía para CM Kids, que tome su lápiz, y si escribe un poquito feo porque no tienen que apoyarse, hoy se la pasamos, ¿sale? Pero que tome notas, también los niños pueden tomar notas hoy. Amén. ¿Ya están listos, niños, con su cuaderno y su lápiz? ¿De veras? Ok. Te doy permiso de que le pidas a tu papá su tablet para que tomes notas, ¿eh? Hoy sí se puede. Nada más la ponen en modo avión. ¿Sí la pusieron en modo avión? Amén. ¿Cuántos niños quieren guardar la palabra de Dios en su corazón? Ok. Pueden decirle a su papá que les dijo el pastor que les compre un iPad para anotar las ideas importantes de la predicación. ¿Cuántos quieren para eso su tableta? Muy bien, gloria a Dios, porque sabemos usar la tecnología para Dios. Ok, póngale como título por ahí entre signos de interrogación: ¿quién es deudor? Y yo le pregunto aquí, ¿quién de ustedes es deudor? En otras palabras, ¿quién debe algo? ¿Están listos? Ok, quiero iniciar con la definición de la palabra prioridad. El diccionario define la palabra prioridad como aquella cosa que se considera más importante que otra. ¿Qué es una prioridad? Aquella cosa que se considera más importante que otra. Y yo quiero hacer una pregunta y quiero que me contesten de corazón, levantando su mano derecha. ¿Quiénes vinieron hoy porque es una prioridad para usted estar aquí? ¿De veras? ¿De veras? ¿Es una prioridad? Amén. Entonces, ¿cuántos no van a venir el próximo domingo porque es Día de la Mamá? Qué interesante es esto, ¿eh? Cuando tu relación con Dios es tu prioridad, fíjate bien, hay muchachas que se enamoran de un muchacho y así sea que su papá esté internado en el hospital, se van con el muchacho. ¿Por qué? Porque es su prioridad. Y yo quisiera que este año 2022 caminemos realmente diciéndole a Dios que Él es nuestra prioridad. Y eso indica que no debemos dejar de congregarnos. ¿Es mi prioridad asistir al grupo de amistad? Amén. Estamos a unas semanas de iniciar o retomar los discipulados.
Es importante que continuemos con nuestra formación como hijos de Dios. ¿Para cuántos es una prioridad su formación espiritual? Así que vamos a asistir a los discipulados, amén. ¿Para cuántos es una prioridad el orar? Amén. Por esa razón venimos el viernes, venimos el sábado, amén. Así que qué importante es entender. Entonces, aquello que ocupa nuestro corazón es lo que más amamos. Aquello en lo que estás pensando durante gran parte del día es lo que es prioridad para ti. Entonces, lo que tú pones en primer lugar, lo que tú más cuidas, es tu prioridad. ¿Para cuántos su relación con Dios es lo más importante? ¿De veras? Por eso llevamos una vida devocional todos los días. Amén. ¿Para cuántos Dios es su prioridad? Amén. Qué importante y qué tremendo es decir, wow, te amo, eres el centro de mi vida. Hoy ya hay aquí en el altar algunas o muchas de las ofrendas de primicias. Y la ofrenda de primicias, como alguna de todas las que están aquí, es la manera demostrativa en la que le decimos a Dios, tú eres mi prioridad. Así como cuando yo le digo a mi esposa, te amo, ella me escucha. Pero cuando llego con un ramo hermoso como este, a veces no necesito decirle te amo, simplemente con el ramo que le estoy diciendo, wow, qué importante es la ofrenda de primicias, ¿no? ¿Cuántos hoy le están diciendo a Dios a través de esa ofrenda? Tú eres mi prioridad, te amo, tú eres lo más importante para mí. Wow, bendecimos a Casa de Ministerios, bendecimos a aquellos que están iniciando este año 2022 diciéndole a Dios, te amo. Y ahora, más que con palabras, hemos estado adorando, hemos estado ya buscando de Dios. Y lo primero quiero decirte es que cada uno de nosotros tenemos la autoridad de quien nos envía. ¿Qué autoridad tenemos? La autoridad de quien nos envía. Y quiero que me acompañes a Mateo 10:40. Lo vamos a leer en la Nueva Versión Internacional. Voy a leer 3 pasajes que están en el Evangelio de Mateo, creo yo, muy conocidos. Y el primero está en Mateo 10, versículo 40. Y dice así: quien los recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Quién dijo estas palabras? Jesús. ¿A quién se lo está diciendo? A sus discípulos. Quien recibe a cualquiera que yo envío, quien recibe a cualquiera que yo envío, me está recibiendo a mí, aunque yo no esté allí, porque quien yo envié va en mi nombre, va en mi autoridad. Ahora, quien me recibe a mí, dice Jesús, como hijo de Dios, está hablando como hijo de Dios, dice quien me recibe a mí, recibe al Padre, porque yo fui enviado por el Padre. Entonces, aquí ya hay una cadenita. Dios el Creador envía a su Hijo, y su Hijo viene en la autoridad del Padre. Y Jesús, su Hijo, envía a sus discípulos. Y aquellos que vamos en el nombre de Jesús, tenemos la autoridad del Hijo por ser enviados por Él. Esto significa que aún el discípulo de Jesús tiene la autoridad del Padre. No se va demeritando. Por eso es que en algún momento el Señor habló a Moisés y le dijo: tú le serás a él por Dios. Wow. Y ahí mismo en Mateo capítulo 25,
Vamos al versículo 40, también en la Nueva Versión Internacional. Mateo 25, 40. Dice así: el rey, la palabra rey aparece con R mayúscula, se está refiriendo al Todopoderoso, se está refiriendo a Jehová de los ejércitos. Dice: el rey le responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Y ahí mismo en el capítulo 25, pero ahora el versículo 45, dice así: él, ¿quién es él? El rey, les responderá: les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Entonces ahora Jesús, días después, tiempo después, les está recordando ese principio. La autoridad es conferida. Cuando tú honras la autoridad de aquel a quien Dios envía, estás honrando a Dios mismo. Y cuando tú rechazas la autoridad de aquel a quien Dios envía, estás rechazando a Dios. Esto que acabo de decir, hermanos, créanme lo que es para predicarles por lo menos una hora. Y solamente espero tomarles 2 minutos, porque no es la predicación del día de hoy. Pero ¿cuántos quieren vivir un 2022 diferente? Voy a poner un ejemplo. Y pido perdón si le falto el respeto a mi hermana Fanny. ¿Cómo se llama su esposo, hermana Fanny? ¿Todavía? Y mi hermano Manuel. Ellos vivían hace tiempo en la ciudad de Iguala, Guerrero. Y yo creo que ellos también, que por alguna razón Dios acomodó las cosas y los trajo a Irapuato. Yo creo que Dios los trajo, mi hermano Manuel y mi hermana Fanny. Creo que Dios ha dado testimonio de esto, ¿no? A veces tienen que ocurrir cosas que no entendemos para que podamos movernos en la voluntad de Dios. Una razón por la que yo estoy convencido que Dios los trajo a ellos. Hace unos días mi hermano Edson tuvo la oportunidad de ir allá a visitar familiares y me platicó algunos detalles. Y cuando él me platicaba eso, yo levanté mi mano y dije: Dios los trajo. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. El propósito que Dios tiene para ellos necesitaba este cambio. Porque si ellos se hubieran quedado en Iguala, las circunstancias que se han dado allí hubieran detenido su avance y quizás se hubieran salido del propósito. No estoy hablando mal de nadie, simplemente son cosas que ocurren por la voluntad del hombre. Y entonces ellos son obedientes porque es una decisión difícil dejar todo y venirse para acá. Hasta un perrito por ahí pagó las facturas, ¿verdad? Un hijo amado de la casa. O sea, parece exagerado, pero todo lo que uno tiene que renunciar o dejar por hacer la voluntad de Dios. Ahora, mucha atención. Hay muchas congregaciones en Irapuato y por alguna razón Dios los trae a esta. Igual, el testimonio de conversión, el testimonio de cómo Dios trajo a mi hermano Edson y a mi hermana Ale a esta congregación es un testimonio, pues para mí bonito, pero pareciera un accidente, ¿no? El cómo contactan a mi hermana Rosy Aguilera, si no estoy equivocado, ¿no? En el centro. Y bueno, tú empiezas a armar el rompecabezas y dices: es Dios, porque en Dios no hay casualidad. Pero supongan que el día de hoy mi hermano Manuel se enoja conmigo y dice: vámonos de esta iglesia. Y me da muchas razones, o se las da a mi hermana Fanny, y dejan de congregarse. Fíjate bien, si Dios los trajo y Dios acomodó todo para que mi esposa y yo fuéramos la autoridad de parte de Dios para bendecir sus vidas, si ellos dejan de congregarse, ¿alguien me puede decir qué hicieron ellos? Rechazaron la autoridad del pastor Iván.
Y al rechazar la autoridad del pastor Iván, ¿qué crees? Ellos van a decir, no es cierto, porque Dios es Dios y yo me voy a otra iglesia y también está allá Dios. Pero grábatelo bien. Cuando Jesús vino, había mucha gente con necesidad, pero Él fue solamente a una viuda que estaba en Sarepta de Sidón. Cuando había crisis en la tierra, en otra temporada hubo mucha hambre y Dios envió a Elías a una viuda. Aunque hay muchas iglesias y aunque hay muchos pastores, por ejemplo, en el caso de Cornelio, él era un hombre justo, piadoso, pero Dios no envió a Mateo, Dios no envió a Santiago, Dios no envió a Juan, Dios no envió a Judas. ¿A quién envió? A Pedro. Este es un principio primero que tenemos que entender. Dios le da una asignación a cada uno y a nosotros mismos nos pone bajo una autoridad y Dios mismo nos da una asignación a nosotros. Qué tremendo es entender esto. Y una vez me dijo mi mamá, pues Iván, aunque quieras cambiar de papás, ya te amolaste. Así me dijo, voy a ser tu mamá toda la vida, aunque no quieras. Y yo guardo esas palabras en mi corazón. Díganle al que está a tu lado, ya te amolaste. Dios te trajo a casa de ministerios. Se va a poner bueno esto. Entonces Jesús está diciendo que todos aquellos que obedecen a Dios, cuando al ir enviados van a cumplir con su tarea, tienen la bendición de parte de Dios de ser hospedados o ser recibidos por otros. Si ustedes se acuerdan, cuando estuvo aquí en la tierra y envió a sus discípulos de dos en dos, en las dos ocasiones les dijo, no lleven comida, no lleven cambio de ropa. ¿Qué les dijo? Al lugar en que vayan, al lugar en que lleguen, alguien allí los va a honrar. Y dijo, y si hay un lugar donde no los honren, ¿qué les dijo? Sacudan el polvo que hay en la planta de sus pies y váyanse. Es un principio del reino, porque Jesús sabía que aquellos que los recibieran iban a ser bendecidos. Por eso está escrito que algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Entonces, aquellos que ofrecen su apoyo a los mensajeros de Dios van a recibir recompensa. ¿Por qué? Porque están recibiendo a un representante, a un embajador de Dios, a alguien que viene en la autoridad de Dios. Están recibiendo a Dios mismo. Wow, entonces en este principio Jesús nos deja en claro que hay una relación íntima entre Jesús y sus discípulos, entre Jesús, sus discípulos y el Padre. Una relación tan íntima que nos hace uno. Y esto hace que hay un resultado que se deriva de esta relación, que se convierte en consecuencia de bendición para aquellos que colaboran con los enviados de Dios. Mi esposa predicaba hace unos días y nos recordaba ese momento tan precioso cuando Obed-Edom recibe el arca del pacto. Si ustedes se acuerdan, nos enseñaba o nos recordaba cómo la bendición llegó a todos los familiares de Obed-Edom. La bendición de la cobertura les alcanzó, que hubo fertilidad en todas las mujeres y en la casa de los parientes de Obed-Edom. Es increíble esto para muchos, pero es un principio del reino. Qué importante es que se levante uno de nosotros a recibir, a honrar a aquellos que han dejado todo y que están dispuestos por cumplir con su asignación. El Padre envió a su Hijo al mundo para representarlo. El Hijo enviado a sus discípulos al mundo para representarlo.
Por lo tanto, aquel que recibe a un discípulo de Cristo está recibiendo a Dios mismo, está recibiendo a Jesús, el único Hijo de Dios. Por eso también está escrito que el que recibe a un profeta, la bendición que Dios tiene reservada para el profeta por cuanto le obedeció, ese mismo nivel de bendición va a ser recibido para aquel a quien recibió el profeta. Lo voy a repetir nuevamente. Yo he dicho muchas veces y lo repito hoy, que no es cierto que ante Dios todos somos iguales. Grábatelo. No todos somos iguales, porque si así fuera, a todos les hubiera dado 5 talentos. Y solamente le dio 5 talentos a uno. Si así fuera, hubiera enviado a los 5,000, hubiera enviado a los 3,000 y solamente envió a 12. Sí, hay una diferencia por gracia. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ahora, resaltando esa diferencia que Dios hace, Dios da una bendición especial a los profetas, porque dice la palabra de Dios que es un ministerio a quien Dios ama mucho. Y Dios exhorta a que no hagamos daño a sus siervos, los profetas. Por eso en este pasaje Jesús mismo dice que hay una bendición especial para los profetas. Pienso por ejemplo en Jeremías. Jeremías estuvo en la cárcel por declarar la palabra de Dios, por cumplir con su asignación. Padeció, pero Dios de cierto no dejará a Jeremías sin recompensa. Pero hubo alguien que estuvo ahí sirviéndole a Jeremías, anotando lo que Jeremías le dictaba. Pues para ese que estaba sirviendo a Jeremías, la misma bendición que Dios tenía para Jeremías le iba a dar a ese hombre que estaba dispuesto a servir. Lo mismo pasó con Saulo de Tarso, cuando estuvo en la cárcel como Pablo. Aquellos que le sirvieron tenían la misma recompensa que a Pablo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Que en ese sentido, ahí sí, no hay distinción. ¿Por qué? Porque ambos están cumpliendo con su propósito, cada uno a su nivel de responsabilidad. ¿Cuál fue la recompensa del que entregó ganancia por 5 talentos? ¿Cuál fue la recompensa del que entregó ganancia por los 2 talentos? El doble, la misma. En su momento, en otra parábola, la entrada al reino. Por eso he enseñado mucho que lo importante es que cumplas con tu asignación. No le pongas tamaño, no le pongas color. Si tú eres obediente, a veces utilizo este ejemplo: si Dios te puso a vender chicles y a otro lo puso a vender casas, si los dos cumplen, uno con vender sus chicles y otro con vender su casa, no te compares con el otro. Tu bendición, tu recompensa va a ser la misma, porque los dos fueron obedientes y porque los dos cumplieron con su asignación. Yo quiero que guardes esto en tu corazón. Ahora, una vez que hemos entendido esto, el ejemplo más común, ya hice un poquito de referencia a él, lo tenemos en el profeta Elías. El profeta Elías llega enviado de parte de Dios. ¿Quién fue enviado? El profeta Elías, y encuentra a una mujer que estaba en crisis, una mujer que ya no tenía más para su sustento. Y entonces Elías le dice: no tengas miedo. ¿Cuál fue la primera palabra? ¿Cuál puede ser el estorbo para que yo pueda honrar al enviado de Dios? El miedo. El miedo. En este caso, el miedo a perder el sustento. No tengas miedo. Y le dice el profeta: continúa con tus planes, continúa con el anhelo de tu corazón. Dios, escúchame bien, aun cuando nos pide dejarlo todo por seguirlo a Él, hay un momento,
porque Él lo dijo, que aquel que deja algo por seguirlo a Él, tendrá como recompensa recibir 100 veces más lo que dejó. Y David dijo muchas veces: deleítate en la obediencia a Dios y vendrá el anhelo de tu corazón. No hay contradicción en la palabra de Dios. Dios le dice a esta mujer a través del profeta Elías: no tengas miedo, continúa con tus planes, pero hay una condición: entrega tus primicias. ¿Cuál era la condición? Entrega tus primicias. Ahora, las primicias no era dinero de sobreabundancia. Grábate esto. Las primicias no era sobreabundancia, era lo que tenía. Las primicias no se dan porque recibiste de más, porque tienes de más, porque llegó una bendición extra. Es de lo que tienes. Por eso le dijo: no tengas miedo. Prepara para mí primero y luego continúa con tus planes. Entrega tus primicias, convierte a Dios en tu prioridad y después continúa con tus planes. Y ahí es donde entra la fe. Quiero que me pongan mucha atención de aquí en adelante. Hay un principio en el reino de Dios que estableció Dios mismo. Voy a poner un ejemplo antes de mencionarlo. No sé cuántos de ustedes recuerden sus días de primaria. Y yo estaba recordando un día de primaria. A mí me pasó esto, no sé a cuántos más les pasó esto. Llega la hora del recreo y llega uno de mis compañeros y me dice: ten, Iván, y me regala un jugo. Después de que mi amigo me da el jugo, yo siento que debo corresponderle a él. Y más de una vez abrí mi boca para decir: mañana yo te voy a dar un jugo a ti. ¿A alguien le pasó eso? Que alguien llegaba y te daba algo y sin que él te dijera nada, por inercia uno abría la boca y decía: mañana yo. Hace unos días íbamos mi amigo Josué y otra persona a desayunar. Y después de desayunar fuimos a comer un postre, una botana. Y en ese momento dije: nadie me va a ganar esta bendición, y yo disparé primero. Mientras ellos tenían la mano ahí en el plato, yo disparé primero y pagué. Y en eso dice la otra persona, cuando se dio cuenta que me estaban dando el cambio, dijo así: pastor, mañana pago yo. ¿Se han fijado que es algo por inercia? ¿Alguien lo ha hecho? ¿Puede levantar su mano? ¿Sí lo han hecho de veras? Ok. Aunque ustedes crean que es inercia, no es inercia, es un principio del reino. Resulta que fuimos creados a la imagen de Dios. Al ser creados en la imagen de Dios, esa conducta que puede parecer inercia, que puede parecer una conducta muy humana, es un principio del reino de Dios. ¿Están listos para que se los explique? Ok, ¿sí están tomando notas? ¿De veras? Niños, ¿sí están tomando notas? Pónganle ahí, niños, les voy a dictar, pónganle ahí. Cuando yo deseo corresponder a alguien, que me dio algo, lo voy a dictar una vez más, niños. Cuando yo deseo corresponder a alguien, cuando me da algo, pónganle ahí, esto es un principio de Dios. No lo vean como algo natural, esto es algo espiritual. ¿Por qué? Porque somos creados a la imagen de Dios. Tenemos el carácter de Cristo, tenemos la imagen de Dios. Esto es algo de la naturaleza de Dios. Muy bien. Pongan atención en lo que sigue.
Voy a explicar el principio así. Hay un principio en el reino de Dios, y el principio en el reino de Dios es que aquel que recibe primero queda en deuda con aquel que le dio. ¿Cuál es el principio? Aquel que recibe primero queda en deuda con aquel que le dio. ¿Quieren saber por qué los yernos honramos a las suegras? Dice Edson con sabiduría, porque ellas nos dieron primero. Los yernos del reino de Dios que entienden este principio, por naturaleza buscamos honrar a la suegra. Si no, le que pregunten a mi hermano Juan Manuel Ponce. Yo soy testigo de cómo honró a su suegra. Y aquí hay muchos que honran a su suegra, y muchas veces se malentiende el por qué. La razón es esta: es un principio del reino de Dios que, como está en nosotros por la imagen de Dios, lo hacemos por naturaleza cuando reconocemos el valor de lo que nos dieron. Entonces, consejo, mamás, anoten esto como consejo. Si tu hija tiene novio y el novio no te honra, no lo dejes casar con él. No la dejes casar con él. ¿Se entendió lo que acabo de decir? Graves, desde allí el yerno está marcando si está dentro o fuera de la voluntad de Dios, si la naturaleza de Dios lo está gobernando o no. No es asunto de la prédica de hoy, pero ya guárdenlo en su corazón. Ok, entonces hay un principio, que aquel que recibe primero queda en deuda con aquel que le dio. Esto, mucha atención, Dios es el primero. ¿Cuántos saben que Dios es el primero? Dios es el alfa. Antes de él, ¿qué existía? Nada. Dios es el principio. Escucha bien. Entonces Dios no está en deuda con nadie. ¿Por qué Dios no le debe nada a nadie? Porque nadie le ha dado primero a él. Por eso la Biblia dice que Dios es la primicia. ¿Vamos bien hasta aquí? Escucha esto. Entonces, ¿nuestra vida de quién es? De Dios. Dios es Dios. El rey David entendió esto, y el rey David dice: pues todo es, y de lo recibido de tu mano te damos. Resulta que cuando Job estuvo en problemas, después de que escucha el consejo de sus amigos, después de que Job se desahoga, Dios le habla a Job. Ya no son sus amigos hablando con Job, es Dios mismo hablándole a Job. Por eso es que en el último capítulo Job dice: wow, ahora te conozco, ahora mis ojos te ven, porque Job acababa de hablar con Dios. Quiero que vayan conmigo al libro de Job, capítulo 41, versículo 11. Mira lo que le dice Job a Dios. Job 41, versículo 11. Mira lo que le dice Job a Dios. Le dice así: pregunta, ¿quién me ha dado a mí primero para que le fuese recompensado? Así dice la 60. La NBI dice: ¿y quién tiene alguna cuenta que cobrarme? Ahora voy a explicar. Resulta que Job le estaba diciendo a Dios. Aquí viene la segunda pedrada del día. Quiero que la noten. Señor, ahora que le estoy echando ganas al ministerio, ahora que estoy orando, ahora que comencé a ayunar, ahora que tomé un grupo de amistad, ¿cuántos le han orado así a Dios? Job le dice: ahora que soy obediente, ahora que me he portado bien, ¿por qué no me sanas? ¿Por qué me pasa esto? ¿Alguna vez usted se ha atrevido a decirle a Dios: Dios, ¿por qué ahora que más ganas le estoy echando me pasa esto?
Si alguien ha pensado eso, o si alguna vez alguien te lo dice, por favor léele Job 41:11. Dios le está diciendo a Job: chamaco zorrillo, yo no estoy en deuda contigo, tú estás en deuda conmigo. No tienes nada que cobrarme y no tienes nada que pedirme, porque el primero que dio fui yo. Es un principio del reino. El principio del reino es que el primero que recibe queda en deuda con el que le da. Y el primero en recibir fue Job. Por tal razón, no tenía por qué demandarle nada a Dios. Si tú te estás congregando, si tú estás diezmando, si tú estás orando, si tú estás ayunando, si tú estás dirigiendo un grupo de amistad y haces una lista de todas tus buenas obras, siervo inútil eres. Es tu condición y es tu nombre. ¿Por qué? Porque solamente estás haciendo lo que tienes que hacer, porque Dios ya te dio. Nada de eso es algo que digamos: Dios, yo te di primero, por tal razón quedas atado conmigo para darme. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. El apóstol Pablo conocía el libro de Job. El apóstol Pablo conocía el libro de Reyes. Y estoy seguro que el apóstol Pablo conocía las palabras de Jesús. Estoy seguro. Porque las personas que leen, las personas estudiosas, se van empoderando conforme van adquiriendo conocimiento. Y Pablo era un doctor de la ley. Entonces, Pablo conocía el libro de Reyes. ¿Qué significa esto? Que Pablo conocía la experiencia de Elías cuando le dijo a la mujer: entrega tus primicias. No tengas miedo y después sigue con tus planes. Pablo sabía eso. Y Pablo conocía el libro de Job. Quiero que vayan conmigo a Romanos capítulo 11, versículo 35. Entonces el apóstol Pablo cita este principio. Voy a leer el versículo 35 y el versículo 36. Y dice así: ¿o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Wow, dale ese aplauso a papá. Aquí viene el asunto donde se pueden confundir, y si alguien está atento ya se confundió. ¿Quién ya se confundió? Todos no están atentos. O están en el Espíritu y ya el Espíritu Santo les abrió el entendimiento. No había pensado yo en esa opción. Mucha atención. Dios no es deudor de nadie, porque Dios es el primero, y el primero que dio es Él. Por tal razón, yo no tengo ninguna causa, no tengo ningún argumento para decirle a Dios: Dios, tienes este pacto conmigo, tienes esta deuda conmigo, y yo merezco esta recompensa. Acabo de leer Mateo 20, versículo 40 y 45. Perdón, capítulo 25, versículo 40 y 45. Y capítulo 10, versículo 40. Y si pusieron atención, ahí hay una contradicción. ¿Cómo está este asunto? Ok, Jesús es la revelación del Padre al mundo, y Jesús es el nuevo pacto. ¿Vamos bien? En el nuevo pacto,
en el nuevo pacto, ese principio eterno se hace realidad en Jesús. Por eso Jesús dijo: si tú le das algo a alguien a quien yo envío, por cuanto me lo estás dando a mí, yo quedo en deuda contigo. Cuando la mujer entregó sus primicias a Elías, Elías quedó en deuda con ella. ¿Por qué? Porque ya se estaba revelando el pacto de la gracia que venía a través de Jesús. Yo no tengo nada que pedirle a Dios. Con Dios no tengo ninguna deuda. Pero Jesús sí tiene una deuda conmigo. Y es ahí donde está el poder de las primicias. Entrega tus primicias sin miedo. Entrega tus primicias sin miedo y continúa con tus planes. Elías, como enviado de Dios, le está diciendo: por cuanto tú me diste primero, hoy yo quedo en deuda contigo. Y Jesús cierra con broche de oro Mateo 6:33. Dame tus primicias. Conviérteme en tu prioridad y todas las demás cosas te serán añadidas. ¿Y cuáles son esas cosas? Comida, vestido, casa, todo. Pero grábatelo: conviérteme en tu prioridad, házmelo primero y yo voy a quedar en deuda contigo. Dale ese aplauso a papá. Y me voy a atrever a decir lo que voy a decir ahorita. No lo vamos a poder borrar. Si después me crucifican por esto, por primera vez me voy a animar. Los que adoran a Yeshua HaMashiach, esta promesa no es para ellos. ¿Por qué? Porque el Padre no es deudor de nadie. Pero los que hemos entendido el pacto de gracia, el pacto nuevo que viene con Jesús, que se manifiesta a través del Espíritu Santo, sí podemos hacer nuestra esta promesa. Yo reconozco a Jesús como el Hijo de Dios, el primogénito, el único Hijo que Él dio. Dios dio primero, grábatelo. Pero ahora Jesús me está diciendo: lo que haces a uno de mis pequeños, por cuanto es mi pequeño, a Él que haces, me lo estás haciendo a mí. Y cuando tú rechazas a uno de mis pequeños, me estás rechazando a mí. Ahora en Jesús hay un nuevo pacto, y ese principio eterno que Job quiso reclamar se hace presente y se hace vigente para ti y para mí. Ahora escucha bien: y aun cuando Dios le contestó a Job que no tenía ninguna deuda con él, el principio, por cuanto es palabra, se hizo real en Job. ¿Por qué? Porque aunque su principio fue pequeño, su postrer estado sería grande. Y resulta que Dios le estaba diciendo a Job: las riquezas, la familia que tuviste antes no se compara en nada con lo que viene para ti después del proceso. Porque por cuanto tú me has puesto primero, ¿qué hacía Job? Todos los días, por las mañanas, ¿qué hacía? Tenía su altar levantado, entregando su holocausto a Dios. Y Dios ya nos estaba revelando el pacto de gracia, diciendo que había una recompensa. Porque una vez que Job es sano, no solamente es sano de la enfermedad, le he restaurado todo al doble. Porque hay una recompensa cuando conviertes a Dios en tu prioridad.
Esto no lo puedes entender desde el punto de vista de la ley. Bajo el punto de vista de la ley hay una contradicción. Solamente es entendido a través de la gracia, a través de Jesús. Por eso es que esta promesa no es para todos. Y hoy yo quiero decirte, en verdad, Dios el Padre no es deudor de nadie. Él es Dios, Él es el primero, Él es el principio. Pero a través de su Hijo, por gracia, este principio se hace real en nosotros. Y ahora Dios, a través de su Hijo, queda comprometido con todos aquellos que le adoran en espíritu y en verdad, con todos aquellos que aman a Dios por sobre todas las cosas y lo convierten en su prioridad. Y por eso se atrevió a decir: si tú dejas algo por causa mía, va a haber una recompensa 100 veces más. Y en el Antiguo Testamento el ejemplo lo tenemos con Isaac. Ese año recibió una cosecha 100 veces mayor. Dale ese aplauso a papá. No hay contradicción, no hay variación. Dios es Dios. Y yo quiero retarte que este año 2022, en fe, sin miedo, convirtamos a Jesús en nuestra prioridad. Y aquí viene una enseñanza extraordinaria de la gracia. Vamos a guardar la intención de nuestro corazón. ¿Cómo está esto? No lo hagas por la recompensa. Hazlo porque te ama. Hazlo porque lo amas. No lo hagas por la recompensa. Hazlo porque lo amas. Creo que cuando Jesús dice: pone en primer lugar el reino de Dios, está diciendo: enfócate en lo que la persona es, no por lo que la persona tiene para darte. La bendición real del pueblo de Dios está en adorar en espíritu y en verdad, en que todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hemos aprendido tiempo atrás, y hoy lo vamos a hacer nuevamente, en ponerle nombre a nuestra petición. Son dos cosas que hemos pedido para el día de hoy. Les pedimos que en su sobre, donde traen su ofrenda de primicias, ustedes profetizaran sobre su vida y escribieran la palabra allí. Amén. Conforme a tu fe es hecho. Y mi esposa, el domingo pasado, que nos enseñaba qué son las primicias, por qué hay que dar las primicias, para qué dar las primicias, nos decía: y vamos más allá. Escribe, haz una tarjeta. ¿Por qué decía haz una tarjeta? Hace años, cuando no existían los celulares, ¿a poco no era bonito tomar una hoja de papel y ponerle un margen? ¿Qué sentían? A ver, yo llegué a sentir bonito, ponías el margen y luego dibujábamos un corazoncito, ¿se acuerda, hermana Laura? Y le hacía: ay, Manuel. ¿Y a poco no se acuerda, hermana? ¿A poco no era bonito eso? Y luego cuando llegaba y la recibías, hermana Rosa, ¿usted lo vivió? ¿Qué se sentía? Voy a echarle tierra a las generaciones Zetas, pero ¿a poco no se sentía más bonito el papel que el WhatsApp? ¿Sí, no? El WhatsApp como que es medio hipócrita, ¿no? Porque usas lo que otros ya hicieron. O sea, no es algo tuyo, no es original. Bueno, ya me puse melancólico, pero era bien bonito eso de escribir y contestar. ¿Se acuerdan a la hora del culto cómo estábamos mandándonos cartitas? Salía uno de la predicación bien edificado. ¿En serio? ¡Wow! ¡Qué años aquellos!, ¿no? Lo que quiero decirte con esto, cuando mi esposa decía haz una tarjeta, te estaba diciendo: si lo amas, vas a imprimir tu amor allí, en cada acción. Y escribe tu anhelo, escribe tu deseo, escribe aquello
de lo que esperas. Porque recuerda que Elías le dijo a la mujer: dame tus primicias y sigue con tus planes. Jesús dijo: pon como prioridad el reino de Dios y todas las demás cosas, tus anhelos, serán añadidos. David dijo: deleítate en obedecer, en hacer la voluntad de Dios, y lo que anhelas te será dado. Por eso decía mi esposa: si lo amas, si es tu prioridad, escribe ahí tu anhelo, escribe tu petición. Diríamos de otra manera, ponle nombre a tu ofrenda. Hemos preparado este recipiente, esta caja. La voy a levantar. Esta la hemos puesto de este lado. Yo creo que la vamos a hacer acá, ¿sí? Esperando un poquitito de mejor logística. Y aquella otra que está levantando mi hermano Edson. Estas dos cajas son para que ahí pongan su tarjeta. Ajá. ¿Por qué? Hace años, cuando éramos más poquitos, valga la expresión, perdónenme, si ustedes se acuerdan, traíamos nuestra ofrenda de primicias o traíamos nuestra ofrenda de Pentecostés y a veces les pedí: trae una foto. Si ustedes se acuerdan, les decía: trae una tarjeta, escribe. No sé si se acuerdan. Y se quedaba ahí en la mesa donde teníamos las cosas del altar, la foto, la petición. ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Sí? Ok. Estamos siguiendo lo que hizo el rey Ezequías, de llevar al altar de Dios nuestra petición. Estas cajitas las van a ver aquí en el altar. Ya están ahí los diáconos listos para que todos los domingos esas cajitas estén ¿dónde? En el altar. Es un acto profético. ¿Qué es un acto profético? Es la manera de decirle: Dios, aquí está este anhelo. Dios, aquí está esta petición. Dios, está aquí este deseo. ¿Se entendió? Si alguien por alguna razón no trajo hoy esa tarjetita, tráigala el próximo domingo. Aquí conocemos la gracia de Dios. Amén. Y vamos a ponerla en el altar para que todos los domingos, todos los viernes, esas cajitas estén aquí. Ahora, los sábados que venimos a orar, o entre semana cuando estamos orando aquí en el altar, vamos a estar tomando algunas de esas cartas y vamos a estar orando en voz alta por ellas. Porque Dios dice que debemos estar constantes en la oración, insistiendo hasta que nuestra petición sea contestada. Pero les vamos a pedir un favor: que en el momento que los milagros empiecen a ocurrir, nos den el testimonio. ¿Cómo ven? Porque las maravillas que el alto Dios ha hecho deben de ser publicadas, proclamadas. Entonces, ¿entendió para qué son estas cajitas? Ok. Luego, preparamos esta canasta y esta otra canasta. En estas dos canastas vamos a entregar nuestra ofrenda de primicias. ¿Cuántos aman aquí? ¿Qué harían ustedes por amor? Y dicen: daría mi vida, ¿no? Darían todo lo que tengo. Ok, entonces, en estos dos recipientes, ¿me ayudas, Edson? En estos dos recipientes vamos a poner la ofrenda y los diezmos. ¿Ofrendas y diezmos dónde? Ajá. ¿Y las primicias dónde? Ajá. ¿Sí se entendió? Voy a explicar algo rapidísimo por cualquier duda que pueda haber. Hemos aprendido que de todo lo que Dios nos da, semana a semana, quincena tras quincena, mes tras mes, debemos apartar lo que es de Dios. Y de Dios es la 10ª parte, el diezmo. Y yo de mi corazón, yo deseo dar una ofrenda. Yo deseo qué darle y cuánto darle y cómo darle. ¿Es correcto? Ok. Hoy es un tiempo especial, estamos de fiesta porque Dios ya nos dio. Entonces yo ahora voy a apartar lo primero para Él. Una cosa es el diezmo y otra cosa son las primicias. ¿Vamos bien hasta ahí?
Pero puede haber alguien o más de uno que hicieron lo que hacíamos cuando yo era niño. Voy a decirlo así, los cristianos de la vieja guardia. ¿Qué hacían los cristianos de la vieja guardia? Voy a poner un ejemplo. Imagínense que es el mes de mayo y encuentra trabajo, Berenice encuentra trabajo. En la vieja guardia, el primer salario, fuera en el mes que fuera, simplemente por ser su primer salario, se entregaba como primicia o se entrega como primicia. Entonces, ese domingo, pues no daba diezmo. ¿Por qué no daba diezmo? Porque dio todo como primicia. Vean cómo la misma fe sí ha ido evolucionando. O sea, ha ido disminuyendo. Es en serio. Porque hoy en día hay hermanos que cambian de trabajo 4 veces al año. Y quizás esa sea una razón por la que cambian de trabajo tan seguido. Porque cuando los contratan, no traen sus primicias. Esto yo lo menciono también con algo de melancolía. El mundo nos está robando el amor. En serio, en serio. Antes las parejas se decían te amo en persona, hoy se dicen en las redes sociales. ¿Y yo qué gano con que se entere mi suegra? Yo quiero saber lo que sientes por mí. Hay gente que ni le importa y se anda enterando. ¿Por qué no me lo dices de frente? A ver. La fe ha cambiado, hermanos. Yo quiero invitarte. Hay cosas que no pueden cambiar. Increíble en Apocalipsis, vuelve a tu primer amor. Hay principios que no pueden cambiar. Hay principios que son eternos. Entonces, si hay alguien que dice, Dios, pues yo no acabo de tener un trabajo nuevo, sigo en el mismo trabajo, pero reconociendo que a muchos les despidieron, a veces sin justificación, a veces por los problemas que hay ahorita a nivel mundial. Quizás alguien dijo, Dios, yo hoy de primicias te voy a dar todo mi salario. Si hay alguien así, pues no va a diezmar, ¿verdad que no? Porque va a dar sus primicias. Espero que se entienda. Esto es cuestión de fe y también es cuestión de amor. ¿Quién está más agradecido? ¿Al que se le perdonó más o al que se le perdonó menos? Qué interesante, ¿verdad? La ofrenda de primicias, lo dije al inicio, es la manifestación de nuestro amor a Cristo. Aquella mujer que compró un perfume súper costoso y lo usó para lavar los pies de Jesús, ¿por qué hizo eso? Por amor, por gratitud. ¿Cuántos están listos para decirle a Dios, tú eres mi prioridad?